llamado a la decisión personal. El cierre del programa está lleno de elementos importantes. Un llamado a la decisión personal, una invitación a la interacción por medio de comentarios, una conexión con el texto de Romanos 6 y una clara indicación de la continuidad en la programación con detalles organizativos sobre los próximos episodios. Aquí te presento un resumen y análisis estructurado del contenido. 1. Llamado a la decisión personal. Mensaje principal. Romanos 6 nos presenta dos caminos, el pecado que lleva a la muerte o el don de Dios, que es la vida eterna en Cristo. Frase motivadora: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Interacción: se invita a los oyentes a declarar públicamente su decisión escribiendo en los comentarios. Análisis: este llamado es efectivo porque combina el mensaje bíblico con una acción práctica que refuerza la reflexión y la decisión personal. 2. Continuidad y programación. Se aclara que el programa 144C ya está grabado y será transmitido inmediatamente después. Se anuncia el próximo episodio para el día siguiente a las 7 am. Transparencia. La aclaración sobre la transmisión grabada muestra un esfuerzo por mantener la confianza de la audiencia. Análisis. Este enfoque organizativo refuerza la credibilidad y muestra un compromiso con la calidad y el orden. 3. Propósito y visión del ministerio. Propósito del maratón. Reconocer el estilo de vida que ha permitido al pueblo de Dios mantenerse firme durante 180 años. Lema: conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TV presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo. Una oración final que pone el proyecto bajo la voluntad divina. Análisis. Este cierre conecta la serie con una perspectiva histórica y espiritual, integrando el mensaje bíblico con la misión del ministerio. Comentario adicional. El uso de un formato en vivo para un video grabado es un recurso útil para mantener la interacción de la audiencia, el mensaje de unidad y compromiso. Tanto en la frase yo y mi casa como en el propósito del maratón, crea una fuerte identidad comunitaria. Recomendación para el futuro. Mantener una estructura clara y consistente como la actual, con un balance entre el contenido bíblico, la invitación a la acción y los aspectos administrativos del programa. Considerar un pequeño recordatorio al inicio de cada episodio sobre el objetivo global del maratón para reforzar su propósito a la audiencia recurrente y nueva. Este enfoque garantiza que el mensaje del programa resuene espiritualmente mientras refuerza la fidelidad de la audiencia. Bendiciones y adelante en la misión. El video, estamos con el video 145A y vamos con el análisis Rapipeca de Romanos capítulo 7, utilizando el método Rapipeca. 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 Adelante, profe.
Saludos. Aquí tienes una propuesta para estructurar tu análisis de Romanos 7 utilizando el método RAP y PECA. Este enfoque desglosa cada paso de manera clara, facilitando tanto la comprensión del texto bíblico como la aplicación práctica. Método RAP-PECA aplicado a Romano. Resumen del capítulo. Romanos 7 aborda la lucha interna entre el deseo de cumplir la ley de Dios y la realidad del pecado que habita en el ser humano. Pablo utiliza la analogía del matrimonio para explicar cómo los creyentes están muertos a la ley por medio de Cristo, lo que los libera para vivir en el Espíritu. La sección final describe la batalla constante entre el bien que se desea hacer y el mal que está presente. 2. A. Análisis detallado. Versicología del matrimonio. La muerte a la ley mediante Cristo permite una nueva vida fructífera en el Espíritu. Versículos 7-13. La función de la ley. Pablo explica que la ley revela el pecado, pero no tiene poder para salvar. Versículos 14-25. La lucha interna. Pablo expresa la frustración de querer hacer el bien, pero ser vencido por el pecado, concluyendo con la declaración: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. 3. Paralelismos con otras escrituras. La ley como ayo que nos lleva a Cristo. Salmos 19:9. La perfección de la ley como guía para la vida. Hebreos 4:15-16. Cristo comprende nuestra debilidad y nos ofrece gracia. 4. Interpretación. La ley no es mala. Su propósito es revelar nuestra incapacidad de alcanzar justicia por nosotros mismos. Cristo es la solución para esa incapacidad. 5. P. Preguntas de reflexión. ¿Cómo puedo identificar áreas donde la ley del pecado todavía opera en mi vida? ¿Qué pasos puedo dar para depender más del Espíritu Santo y menos de mis propios esfuerzos? ¿De qué manera puedo aplicar la libertad en Cristo sin malinterpretarla como una licencia para pecar? Esa enseñanza principal. Solo mediante Cristo podemos experimentar la libertad del poder del pecado y la verdadera obediencia a Dios. C. Conexión con la vida moderna. En una sociedad que promueve la autosuficiencia, este pasaje nos recuerda que la verdadera transformación viene de la dependencia en Cristo. 8a. Aplicación práctica. Dedicar tiempo a la oración diaria, pidiendo al Espíritu Santo que gobierne nuestras acciones. Reflexionar en cómo la gracia de Dios nos capacita para vivir en obediencia. Establecer un plan personal para estudiar más profundamente las Escrituras relacionadas con la victoria sobre el pecado. Cierre del análisis. Romanos 7 nos lleva a una realidad esencial. Por nuestras propias fuerzas la lucha contra el pecado está perdida. Sin embargo, Cristo es nuestra victoria. Este capítulo nos desafía a buscar la dependencia en Él y a vivir una vida transformada por su gracia. Adelante con el video, profe, y bendiciones para todos los que participan. Saludos. Aquí tienes una propuesta para estructurar tu análisis de Romanos 7 utilizando el método RAP y PECA. Este enfoque desglosa cada paso de manera clara, facilitando tanto la comprensión del texto bíblico como la aplicación práctica. Método RAP-PECA aplicado a Romano. Resumen del capítulo. Romanos 7 aborda la lucha interna entre el deseo de cumplir la ley de Dios y la realidad del pecado que habita en el ser humano. Pablo utiliza la analogía del matrimonio para explicar cómo los creyentes están muertos a la ley por medio de Cristo, lo que los libera para vivir en el Espíritu. La sección final describe la batalla constante entre el bien que se desea hacer y el mal que está presente. 2. A. Análisis detallado. Versicología del matrimonio. La muerte a la ley mediante Cristo permite una nueva vida fructífera en el Espíritu. Versículos 7-13. La función de la ley. Pablo explica que la ley revela el pecado, pero no tiene poder para salvar. Versículos 14-25. La lucha interna. Pablo expresa la frustración de querer hacer el bien, pero ser vencido por el pecado, concluyendo con la declaración: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. 3. Paralelismos con otras escrituras. La ley como ayo que nos lleva a Cristo. Salmos 19:9. La perfección de la ley como guía para la vida. Hebreos 4:15-16. Cristo comprende nuestra debilidad y nos ofrece gracia. 4. Interpretación.
La ley no es mala. Su propósito es revelar nuestra incapacidad de alcanzar justicia por nosotros mismos. Cristo es la solución para esa incapacidad. 5. P. Preguntas de reflexión. ¿Cómo puedo identificar áreas donde la ley del pecado todavía opera en mi vida? ¿Qué pasos puedo dar para depender más del Espíritu Santo y menos de mis propios esfuerzos? ¿De qué manera puedo aplicar la libertad en Cristo sin malinterpretarla como una licencia para pecar? Esa enseñanza principal. Solo mediante Cristo podemos experimentar la libertad del poder del pecado y la verdadera obediencia a Dios. C. Conexión con la vida moderna. En una sociedad que promueve la autosuficiencia, este pasaje nos recuerda que la verdadera transformación viene de la dependencia en Cristo. 8a. Aplicación práctica. Dedicar tiempo a la oración diaria, pidiendo al Espíritu Santo que gobierne nuestras acciones. Reflexionar en cómo la gracia de Dios nos capacita para vivir en obediencia. Establecer un plan personal para estudiar más profundamente las Escrituras relacionadas con la victoria sobre el pecado. Cierre del análisis. Romanos 7 nos lleva a una realidad esencial. Por nuestras propias fuerzas la lucha contra el pecado está perdida. Sin embargo, Cristo es nuestra victoria. Este capítulo nos desafía a buscar la dependencia en Él y a vivir una vida transformada por su gracia. Adelante con el video, profe, y bendiciones para todos los que participan. Antes del video, profe, vamos a ver o vamos a hacer lo que hicimos en el capítulo anterior. O sea, vamos a profundizar en el capítulo, pero esta vez utilizando los escritos de Elena G. de White como fundamento para el análisis de Romanos 7. Adelante, profe. Claro que sí. Aquí tienes un esquema para profundizar en Romanos 7, utilizando los escritos de Elena G. de White como fundamento para enriquecer el análisis. Este enfoque te permitirá combinar el estudio bíblico con las perspectivas inspiradoras y prácticas de sus escritos. Análisis de Romanos 7, basado en los escritos de Elena G. de White. 1. Contexto y propósito de Romanos. Enfoque principal del capítulo. La relación entre la ley y el pecado y la lucha interna del creyente en su caminar espiritual. Perspectiva de Elena G. de White. En el camino a Cristo, ella destaca que la ley de Dios es perfecta, pero incapaz de justificar al pecador. Su propósito es mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. 2. Principales enseñanzas del capítulo con citas relevantes. A. La función de la ley, revelar el pecado. Pablo aclara que la ley no es pecado, sino el medio por el cual el pecado se hace evidente. Elena. La ley es el espejo que muestra cuán manchada está nuestra alma por el pecado. No tiene poder para limpiarnos, pero señala a Cristo quien puede hacerlo. Tomo 1, 12:1. Aplicas la ley no puede ser rechazada ni cambiada, pero nos lleva a la cruz como el único lugar de redención. La lucha interna, la naturaleza carnal versus el deseo espiritual.
Romanos 7, 14, 25. Pablo describe la batalla diaria entre querer hacer el bien y ser arrastrado por el pecado. El poder renovador de Cristo en el corazón es lo único que puede vencer las inclinaciones pecaminosas. Esta batalla continuará hasta que Él regrese. El conflicto de los siglos. Reflexión. Aunque el pecado habita en nosotros, no debemos ceder a la desesperanza. Cristo ofrece la victoria. 3. Ejemplos prácticos de los escritos de Elena G. de White. Analogía del agricultor. En Cristo en su santuario, Elena G. de White compara el trabajo del agricultor con el proceso de santificación. El agricultor trabaja la tierra, pero depende de la lluvia y el sol para los frutos. Así también, nosotros debemos esforzarnos, pero la verdadera transformación viene del Espíritu Santo. Lucha de grandes personajes bíblicos. Ella menciona cómo Moisés, Elías y Pablo enfrentaron momentos de debilidad. Sin embargo, cada uno fue fortalecido al depender completamente de Dios. Patriarcas y Profetas, 2:54. 4. Aplicaciones prácticas para hoy. Dependencia diaria en Cristo. Enfatiza la importancia de la oración y el estudio de la Biblia como armas espirituales. Cada día debemos consagrarnos nuevamente a Dios, sabiendo que la batalla contra el pecado no es nuestra, sino de Él. El camino a Cristo. La gracia no elimina la obediencia. La justificación no es excusa para vivir desobedeciendo la ley. Más bien, la gracia capacita al creyente para cumplirla. Dios no anula su ley para salvarnos, en cambio, nos da la gracia para cumplirla. El deseado de todas las gentes. Conclusión. La victoria es en Cristo. Romanos 7 termina con una declaración de gratitud. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Elena G. de White confirma que este es el clamor de todos los redimidos. El que confiesa su debilidad y se aferra de la fuerza de Cristo será transformado y hecho más que vencedor. Mensajes selectos, tomo 3, p. 42. Cierre para el video. Con este análisis, vemos que Romanos 7 no es un capítulo de derrota, sino una invitación a reconocer nuestra total dependencia de Cristo para la victoria sobre el pecado. A través de los escritos de Elena G. de White, entendemos mejor cómo la ley, el pecado y la gracia trabajan en conjunto para guiarnos a una vida de santidad. Adelante con el video, profe, que sea de gran bendición para todos los participantes. Y el estándar divino de Dios. Elena G. de White
El apóstol Pablo, en Romanos 7, profundiza en una lucha interna que todos conocemos. Habla de la ley, no como una carga, sino como un espejo que refleja la verdadera condición de nuestras almas. La ley, en su esencia perfecta, revela la profundidad de nuestro pecado. Expone la distancia entre nuestros esfuerzos humanos y el estándar divino de Dios. Ellen G. de White, en sus escritos, repite esta idea. Ella dice: la ley es el espejo que muestra cuán manchadas están nuestras almas por el pecado. Mensajes selectos, tomo 1, página 220. No es la ley la que nos condena, sino el reflejo que proyecta sobre nuestras transgresiones. La ley, incapaz de limpiarnos, nos señala a aquel que sí puede. Jesucristo, nuestro Salvador. La ley, aunque santa y justa, no puede salvarnos. Solo puede convencernos de nuestra necesidad de un Salvador. Sirve como un maestro, guiándonos al pie de la cruz, donde abundan la gracia y la misericordia. A través de la ley, reconocemos nuestra total impotencia y nuestra desesperada necesidad de intervención divina. El propósito de la ley no es desalentarnos, sino despertarnos. Nos despierta a la realidad del pecado y a la profundidad del amor de Dios, al proveer una solución. Es al reconocer nuestra fragilidad que podemos abrazar completamente el bálsamo sanador del sacrificio de Cristo. Romanos 7 continúa pintando una imagen vívida de la confusión interna que experimentan aquellos que se esfuerzan por vivir una vida piadosa. Pablo describe la batalla constante entre la carne y el espíritu, un conflicto familiar para todo creyente. El deseo de hacer el bien lucha con la atracción de las inclinaciones pecaminosas, creando una tensión dentro del corazón. Ellen G. de White, en El conflicto de los siglos, describe elocuentemente esta lucha. El poder renovador de Cristo en el corazón es lo único que puede vencer las inclinaciones pecaminosas. Esta batalla continuará hasta que Él regrese. El conflicto de los siglos, página 623. Esta batalla continua no es una señal de derrota, sino un testimonio de la obra continua de santificación dentro de nosotros. La vida cristiana no es una existencia pasiva, sino una participación activa en esta guerra espiritual. Estamos llamados a elegir diariamente rendirnos a la guía del Espíritu Santo, resistiendo las tentaciones que tan fácilmente nos asedian. Esto requiere vigilancia constante, oración ferviente y una profunda dependencia de la gracia fortalecedora de Dios. Aunque podamos tropezar y caer, nunca debemos perder de vista la victoria que ya se ganó para nosotros a través de Cristo. Él entiende nuestras debilidades, simpatiza con nuestras luchas y nos ofrece la fuerza que necesitamos para vencer. En esos momentos de debilidad, podemos aferrarnos a sus promesas y encontrar esperanza en su amor inagotable. Ellen G. de White, en su deseo de hacer tangibles estos conceptos, proporciona ejemplos prácticos de esta lucha espiritual. Establece paralelismos con la vida cotidiana, ilustrando el proceso de santificación a través de metáforas fáciles de entender. Una de estas analogías se encuentra en Cristo en su santuario, donde compara el viaje del creyente con el trabajo de un agricultor. El agricultor prepara diligentemente la tierra, planta las semillas y cuida los cultivos. Sin embargo, en última instancia, depende de la lluvia y el sol, elementos que escapan a su control para la cosecha. Del mismo modo, estamos llamados a ser diligentes en nuestro caminar espiritual, pero la verdadera transformación proviene de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. También señala las vidas de figuras bíblicas que enfrentaron luchas similares. Moisés, a pesar de su estrecha comunión con Dios, experimentó momentos de duda y debilidad. Elías, el poderoso profeta, luchó con el miedo y el desaliento. El mismo Pablo, el autor de Romanos 7, reconoció abiertamente su propia batalla continua con el pecado. Estos ejemplos sirven como fuente de aliento, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Incluso los más grandes héroes de la fe enfrentaron tentaciones y pruebas. Sus historias nos enseñan la importancia de confiar en la fuerza de Dios, buscar su guía y nunca perder la esperanza, incluso en medio de la adversidad. Romanos 7 concluye con una declaración triunfal de alabanza. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 7:25. Esta exclamación nacida de la lucha señala la fuente última de la victoria, Jesucristo. Es a través de su sacrificio y resurrección
que encontramos la libertad del poder del pecado y la seguridad de la vida eterna. Elena G. de White enfatiza que esta victoria no es una experiencia pasiva, sino una rendición activa al señorío de Cristo. Ella escribe: cada día debemos consagrarnos de nuevo a Dios, sabiendo que la batalla contra el pecado no es nuestra, sino suya. El camino a Cristo, página 47. Es a través de un caminar diario con Cristo, arraigado en la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia a su voluntad, que experimentamos el poder transformador de su gracia. Esta gracia, sin embargo, no niega la importancia de la obediencia. Si bien somos salvos por gracia mediante la fe, la verdadera fe se evidencia por una vida transformada. Como afirma Elena G. de White, Dios no anula su ley para salvarnos. En cambio, nos da la gracia para cumplirla. El deseado de todas las gentes, página 308. La obediencia no es un medio para ganar la salvación, sino una consecuencia natural de un corazón transformado por el amor de Dios. En conclusión, Romanos 7, iluminado por los escritos de Elena G. de White, ofrece un mensaje de esperanza y aliento. Nos recuerda que la vida cristiana es un viaje marcado tanto por luchas como por victorias. Al abrazar la ley como guía, reconocer nuestra necesidad de un Salvador y rendirnos diariamente al señorío de Cristo, podemos experimentar la plenitud de su gracia y el gozo de caminar en sus caminos. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo, y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados, y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron. Ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía, ¿y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe.
Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo, y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y, de una manera señalada, castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios que es tan sagrada como él mismo. Exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer, y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios, y que si se sometía a la obediencia servil se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás, y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría, y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. El primer temblor pasó desapercibido, una nota discordante en la sinfonía celestial. Una sombra de inquietud cruzó el rostro de Lucifer. Él, el más radiante, el portador de luz, sintió un frío que le apretaba el corazón. El cielo, en su infinita gloria, parecía constreñirlo. Sus armonías, antes fuente de alegría, ahora le irritaban los nervios. Su brillo, una vez celebrado, se sentía disminuido en presencia del Todopoderoso. ¿Por qué este descontento? ¿Esta ansia de algo más? La ambición, una serpiente, le susurraba al oído. Eres digno de más, Siseaba, el poder te espera. Lucifer, con el ceño fruncido por la preocupación, buscó a sus hermanos y hermanas. Les habló de su descontento, de su anhelo por un orden diferente. Sus palabras, cargadas de frustración y ambición, resonaron en los salones dorados. ¿No somos como dioses?, preguntó. Su voz resonante de tristeza. ¿Por qué deberíamos estar subordinados a su voluntad? Anhelaba la autonomía, la libertad de lo que percibía como restricciones. Algunos escucharon con simpatía, su amor por Lucifer luchando con su lealtad al Todopoderoso. Otros retrocedieron, sus palabras eran una blasfemia contra todo lo que consideraban sagrado. Gabriel, el mensajero, dio un paso al frente. Sus ojos, llenos de tristeza, se encontraron con los de Lucifer. Hermano, suplicó, estos son pensamientos peligrosos, no te apartes del camino de la luz. Miguel, el guerrero, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada, habló del deber y la obediencia. Fuimos creados para servir, para amar, no para gobernar. Su voz, aunque firme, contenía un temblor de tristeza. Rafael, el sanador, ofreció palabras de consuelo. Tus dudas nacen del dolor, le tranquilizó. Compartamos tu carga, encontremos consuelo en la unidad. Pero el corazón de Lucifer permaneció frío. Las palabras de Lucifer, como semillas de descontento, encontraron terreno fértil. Algunos ángeles, albergando sus propias dudas y ambiciones, escucharon con creciente interés. Él pintó la imagen de un nuevo orden. Imaginen, susurró, con voz seductora, un reino propio, libres de restricciones, donde nuestro poder sea ilimitado. Les prometió autonomía, poder y un universo para comandar. Sus palabras resonaron con sus propios deseos. Las semillas de la rebelión, sembradas en susurros y promesas, comenzaron a echar raíces en sus corazones. Sección 5. La lengua de la serpiente. Lucifer, impulsado por sus crecientes seguidores, se volvió más audaz. Sus palabras, antes llenas de tristeza, ahora goteaban veneno. Se burló de los leales, llamándolos ovejas ciegas. Se aferran a la obediencia, se burló, mientras la grandeza está a nuestro alcance. Pintó al Todopoderoso como un tirano, celoso de su potencial. Su carisma, su retórica ardiente, convenció a muchos. Vieron en él un líder, un libertador. No vieron la oscuridad que había echado raíces en su alma. Sección 6. Una casa dividida. El cielo, que una vez fue una sinfonía de luz y amor, se convirtió en un campo de batalla de ideas. Los ángeles discutían entre sí,
Sus voces resonaban con acusaciones y súplicas. Los leales, con el corazón apesadumbrado por la tristeza, vieron cómo sus hermanos sucumbían a las seductoras promesas de Lucifer. Pidieron razón, unidad, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los lazos de hermandad, antes inquebrantables, se tensaron hasta el punto de ruptura. El cielo estaba al borde de la guerra. Sección 7. El precio del orgullo. A medida que crecía la arrogancia de Lucifer, también lo hacían las advertencias de los leales. Hablaron de las consecuencias de la rebelión, de la eterna oscuridad que les esperaba. Apártate de este camino, instó Miguel con la voz llena de dolor. El Todopoderoso es misericordioso, pero su ira es terrible. Pero Lucifer se burló de sus advertencias. No temo a nada, proclamó. Su voz resonaba con orgullo. Soy Lucifer, el portador de luz, y no seré rechazado. Sus palabras goteaban arrogancia, cegándolo al abismo al que los conducía. Sección 8. Guerra en el cielo. La tensión finalmente se rompió. Lucifer, con los ojos encendidos de desafío, desenvainó su espada llameante. ¿Quién de ustedes está conmigo?, rugió, su voz un desafío a los cielos. Y con un sonido que sacudió los cimientos mismos de la creación, estalló la guerra. Los ángeles se enfrentaron en un torbellino de luz y oscuridad. Sus gritos de furia resonaron por los reinos celestiales. Los cielos, antes armoniosos, se convirtieron en un torbellino de destrucción, mientras hermano luchaba contra hermano, amigo contra amigo. El precio de la rebelión se pagó con sangre y lágrimas. Sección 9. Un reino dividido. Al final, Lucifer y sus seguidores fueron expulsados, su rebelión aplastada. El cielo, marcado pero intacto, lloró a sus hijos caídos. La guerra había destrozado la armonía celestial, dejando un legado de dolor y división. Los ángeles que quedaron juraron protegerse eternamente de la oscuridad. Y así, el reino de los cielos cambió para siempre, marcado por la rebelión de su estrella más brillante. Y en la oscuridad, Lucifer planeó su venganza. La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com